El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Sí hay soluciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí, todos ustedes? en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. Por internet para organizaciones de la sociedad civil. El lado en esta humano ocasión del vamos periodismo. a hablar de vulnerabilidad de los adultos mayores. Me acompañan Alejandra Alvírez, vicepresidenta de la Red de Adultos Mayores, Hilda Estela Ruiz, ella es directora de la Fundación Héctor Vélez de la Rosa, y Connie González Rangel, coordinadora del área de desarrollo institucional de Un Granito de Arena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Gracias. Bueno, yo quisiera que ustedes nos explicaran cuál es el panorama general de la situación de los adultos mayores en México. Pues mira, realmente los adultos mayores en México están tomando mucha importancia porque cada vez vienen más, ¿no? O sea, cada vez vamos a ser más adultos mayores. Ninguno de nosotros queremos llegar a viejo. Todos tenemos ese estereotipo, ¿no? Un viejo es feo, huele mal, es enojón, es gruñón, ¿no? Hay que atenderlo. Entonces nadie queremos llegar a ser viejos. Esto que estás diciendo creo que es muy importante. Me parece que, como dices, es un estereotipo que tenemos que cambiar, porque históricamente, pues en muchas sociedades, los que tienen voz, los que tienen un verdadero peso en cuanto a la conformación de la sociedad son los ancianos. ¿Qué pasa en Occidente? ¿Qué pasa en nuestras sociedades? Que este paradigma es diferente. Es una tristeza, fíjate. Nuestra sociedad mexicana, realmente si ves los antecedentes, ¿qué era lo que existía? Realmente el viejo era el sabio, era el que lograba él dar todas las instrucciones, era el regidor, era el que podía contar su opinión ante todos los demás. Actualmente el viejo ya no se oye, incluso los anuncios de televisión aparecen en una sillita en una esquina, si se van a mudar pues lo cargan en todo y sillas, si van a pintar los pintan con todo y el abuelo ahí en la casa. Hemos hecho de los adultos mayores una forma de dejarlos a un lado, ya no caben en nuestra casa, ya el adulto mayor no tiene un lugar. Antes era el patriarca, era el matriarcado, entonces tenía una responsabilidad dentro de la familia. En la actualidad lo hemos hecho a un lado, tristemente. Sí. Entonces se ha hecho vulnerable precisamente por esas condiciones. Ya no es el que aporta el dinero, ya no es el que aporta ese cuidado hacia los nietos, hacia los bisnietos, por eso lo hemos hecho a un lado. Gracias. ¿Cuál es el problema más grave que enfrentan los adultos mayores en México? Bueno, yo siento aquí reforzando un poquito lo que decía Alejandra, que es la invisibilidad. O sea, estamos acostumbrados a ver al adulto mayor en las casas y ya no se le toma opinión, no se le escucha, no se le pregunta nada. De hecho, el problema que también se enfrenta es que el adulto mayor es el principal que también se empieza a aislar. Empiezas porque la familia te dice, ya no te pregunta dónde quieres ir o qué quieres hacer, ni nada, y entonces o no puedes, y entonces el adulto mayor empieza a decir, no, pues es que de veras no puedo, y se empieza a aislar y a retraer. Eso va generando un círculo vicioso. O sea, tú dices, la discriminación se da en casa, sí, pero se da también por el propio adulto mayor. Entonces, una de las cosas que se tienen que reforzar muchísimo es esa parte de regresarle al adulto mayor lo que es la autoestima, es trabajar con ellos para que se sientan que siguen siendo partícipes de esta sociedad, que siguen siendo ellos una parte valiosa, que pueden aportarnos su sabiduría, que si bien tienen ya más limitaciones físicas, que por el propio paso del tiempo se van dando, ellos siguen conservando una capacidad mental, una experiencia que realmente enriquecería muchísimo a las sociedades jóvenes para poder tomar decisiones a veces muy importantes. Y yo considero que esto se ha dado también
a diferencia de las épocas antiguas, en que antes los que sobrevivían o los que lograban llegar al envejecimiento eran precisamente los individuos que estaban mejor capacitados, mejor habilitados, los mejores guerreros, los mejores, más sanos, ¿no? Y ahora, con todos los adelantos tecnológicos, con toda la medicina, con todo esto, pues se ha ido prolongando la vida, pero se nos ha olvidado que no es nada más tener más años, sino también mayor calidad de vida en esos años, pero ¿no? Justo este avance de la ciencia debería permitir que las personas de la tercera edad tuvieran, pues, una mejor calidad de vida, pero en todos los ámbitos, no solamente en términos de salud, sino sobre todo un reconocimiento social, un respeto verdadero a sus años y a su experiencia, ¿no? ¿Cuál es la situación, Connie, de los adultos mayores en el mundo y en nuestro país? Okay. Bueno, si bien es cierto toda esta problemática, creo que hay que verla de manera multidimensional, ¿no? No podemos decir a lo mejor, pues el adulto mayor, a lo mejor sí es cierto que hay una exclusión por parte de la familia, pero también hay que ver algunas otras causas, ¿no? Como es la parte que esta visión peyorativa que se tiene del adulto mayor, cómo lo estamos percibiendo como sociedad, cómo lo tenemos en la parte familiar, algo bien importante que decía, ¿no? Si vemos este modelo en el que estamos viviendo, donde todo es producción, donde todo obviamente se basa con libre mercado, mientras produces, eres importante dentro del seno familiar, tienes voz y voto, pero en el momento que dejas de producir, en ese momento empieza también la exclusión, ¿no? La parte que el adulto mayor que se ve solo, las familias empiezan a salir de trabajar, la mujer se incorpora al mercado laboral y definitivamente al adulto mayor lo tenemos solo en casa. Yo traigo aquí unos datos estadísticos para que dimensionemos la problemática que nos viene en unos años enfrente y que no estamos preparados como sociedad para poderla darle solución, ¿no? Por ejemplo, en México viven 10.8 millones de adultos mayores y esta población va a tender a triplicarse en los próximos 40 años. Si nos retomamos a nivel mundial, pues obviamente en 1950 se estaban presentando que había 200 millones de adultos mayores en el mundo, para el 2001 había 600 millones de adultos mayores y para el 2050 se estima que va a haber 2.000 millones de adultos mayores. ¿Qué quiere decir? O sea, la pregunta sería también, ¿estamos preparados para recibir a esta población que va en incremento? ¿Realmente el sistema de salud está acorde a las necesidades de estos adultos mayores? No hay, el sistema de pensiones realmente podrá dar atención a esta población que viene en aumento, ¿no? Creo que estás diciendo cosas muy interesantes. ¿Qué podríamos hacer para prepararnos como sociedad para responder a esta exigencia que nos representa la población de los adultos mayores? Pues mira, yo creo que sí necesitamos políticas públicas que vayan encaminadas más en cuanto a la atención del adulto mayor, ¿no? Si bien es cierto que en México se están haciendo algunos intentos o se está viendo que ya viene una problemática en sí, pues obviamente mejorar un sistema de pensiones, cambiar esta visión del adulto mayor que se tiene y también buscar algunos modelos alternativos para incorporarlos, ¿no? a la parte productiva, ocupacional del adulto mayor, ¿no? Yo creo que esto que nos mencionas es muy interesante porque pienso que cualquier país le resultaría menos costoso, incluso hablando en términos puramente económicos, como suele hablar la sociedad hoy día, le resultaría menos costoso abrir programas de integración a la productividad para las personas de la tercera edad que estar sosteniendo programas de pensiones, ¿no? Entonces, incluso habría ahí que, pues, hacer una invitación a nuestros empresarios y a nuestro gobierno para que pensaran en estas alternativas, porque a final de cuentas les resultaría a ellos menos gravoso. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Qué podremos hacer como sociedad para prepararnos para esta perspectiva que se nos viene ya inminentemente? Bueno, yo creo que como sociedad, primeramente cambiar la expectativa que tenemos de llegar a viejos, porque todos vamos a llegar a hacerlo, afortunadamente,
y empezar a generar, como bien decías tú, fuentes de trabajo donde se les puedan incluir, donde se aproveche su experiencia, donde se aprovechen las capacidades que tienen. Cambiar también la visión asistencialista que se tiene acerca de los adultos mayores, en las que se les ve como seres a los que a fuerzas tendremos que estar apoyando, que si bien sí necesitan ese apoyo asistencial, también necesitan de oportunidades para seguir desarrollándose, para seguir aprendiendo, para seguir generando nuevas habilidades, o sea, utilizar lo que se tiene dentro del ser humano para poder fortalecerlo y para poder trabajar en cosas que les generen a ellos un cambio de vida y una expectativa mucho mejor acerca de la misma. Obviamente es un trabajo que se debe de hacer entre la sociedad civil, se debe hacer con todos los empresarios y se debe hacer con el gobierno. Ninguna de las instituciones puede trabajar sola, tenemos que cambiar eso. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo y como decía Alejandra al principio, que hablaba de la imagen que se presenta del adulto mayor, yo creo que hay que presentar a los adultos mayores como seres dignos, como seres que pueden seguir siendo partícipes de la sociedad, que siguen ejerciendo sus derechos, que siguen también participando en procesos democráticos. Por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, son votos y serán más votos cada vez, ¿no? Esto que estás diciendo también vale la pena resaltarlo. ¿Cómo perciben ustedes el espacio que en sus programas o en sus plataformas han abierto los candidatos para las personas de la tercera edad? Bueno, creo que les falta muchísimo para hablar sobre realmente el problema grave que, como menciona Connie, se viene del envejecimiento, que les va a tocar a los próximos candidatos o al que quede como presidente, al gobierno que quede en funciones. Yo creo que va a tener un paquete muy grande que tendrá que resolver antes de que nos sobrepase el destino que se espera, ¿no? Antes de que el destino nos alcance, tenemos que hacer algo que realmente pues mitigue eso, ¿no? Porque si tú ves las pirámides poblacionales, va demeritando, va bajando muchísimo los nacimientos, que cada vez son menos, la población joven, y entonces se va a sostener en unos años sobre quién, si los adultos mayores van a ser más, y si los adultos mayores pues ya no los quieren recibir en los trabajos, ya no se les dan oportunidades, pues entonces ¿quién va a cargar con toda esa carga de económica y también social, ¿no? Yo creo que es algo muy importante el desarrollar, sobre todo ahorita, programas preventivos, tanto de salud como sociales, como de oportunidades de aprendizaje para ellos. Pero paralelamente manejar también la educación en los sectores que todavía no llegamos a esa tercera edad, para acogerlos y integrarnos todos como sociedad y pues todos participando juntos, ¿no? ¿Les parece si después del corte hablamos propiamente de la labor que realizan ustedes? Claro que sí. Claro que Muchas sí. gracias.